1, 0. Muy bien, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de estas redes sociales. Estamos en este hermoso día de sábado. Estamos otra vez con el deseo de hablar más acerca de estos temas tan importantes para que nosotros podamos conocer, en primer lugar, a nuestro Padre Celestial y cuál es el método que Él tiene para salvarnos. Necesitamos que el conocimiento de Él sea lo principal en nuestra vida, ya que de eso depende la vida eterna. Si usted no conoce bien al Padre Celestial y a su Hijo, no va a poder desarrollar un carácter como el del Hijo, que vino a mostrarnos cómo es el Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos ideas contradictorias o equivocadas del carácter de Dios, el Padre, obviamente que no podremos reflejar ese carácter. Porque si yo creo que Dios es enojón, ¿verdad? Que se enoja, que se aira, que se llena ¿verdad? De ira, ¿no? Y cuando se llena de ira, entonces destruye y mata gente. Obviamente que yo así no voy a poder amarlo a Él. Es difícil que usted pueda amar a alguien al que usted cree que en cualquier momento lo puede matar, o al final, si usted no hace lo que Él dice, lo va a matar. Entonces, es importantísimo. La primera cosa vamos a ver en este día, vamos a hablar de la definición del pecado original. Vamos a ver cómo fue ese pecado de Adán y Eva. Y al entender esto, cómo fue que ellos cayeron en pecado, nosotros entonces vamos a poder entender cuál es la forma que el Padre tiene para que nosotros volvamos otra vez a tener la mentalidad que tenía Adán y Eva antes de pecar. Cómo podemos regresar en el camino del pecado, cómo podemos ir para atrás en una forma de que lo podamos vencer y que nuestro Padre pueda tomar el control de nuestra mente, que es el objetivo. Estamos hablando aquí en estos temas acerca de la purificación del santuario en el cielo. Y hay muchos conceptos acerca de eso, pero queremos decirle, cuando usted entienda todo este asunto, va a darse cuenta que la purificación real que Dios quiere hacer no es en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Dónde? En el corazón de las personas, en la mente de las personas. A Él no le beneficia nada estar purificando algo en el cielo cuando los creyentes aquí en la tierra no sean purificados. Entonces, el templo que somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos ese santuario. Somos ese santuario donde el Padre quiere hacer su obra de purificación realmente antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos purificados, si no somos transformados a la imagen de su Hijo, no podremos entrar al reino. Tenemos que desde aquí experimentar ese cambio, esa transformación, esa purificación, para que podamos ser idóneos para el reino celestial. Vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que nos abra el entendimiento para entender su palabra. Amado Padre, gracias nuevamente por permitirnos estudiar su palabra. Vamos a hablar de estos temas tan importantes acerca de la purificación del santuario, de su obra que usted desea hacer en nuestra mente. Permita que podamos entender esto para que sea efectivo su deseo de poder transformarnos a su semejanza. Gracias, Padre. Bendiga a todos los que están escuchando, que usted les abra el deseo de escudriñar la palabra por ellos mismos para que puedan conocer todas estas cosas que usted tiene allí y que desea que sus hijos en esta tierra lo conozcan, que no sean guiados por maestros que los lleven en la dirección equivocada, sino que podamos investigar por nosotros mismos y conocer cómo es que usted desea salvarnos, cómo es usted en su carácter, porque esa es la base de la vida eterna. Gracias, oh Padre, en el nombre de su Hijo amado se lo pedimos. Amén. Ok, muy bien, entonces, esta es una secuencia de lo que hemos estado hablando. Vamos a hoy a hablar de la definición del pecado original
Porque como decía, si nosotros entendemos qué fue lo que pasó con Eva y Adán al principio en el huerto ahí del Edén, vamos a poder entender qué es lo que nuestro Padre desea purificar en nosotros y cómo Él lo puede hacer y cómo nosotros podemos ayudar en ese proceso. Sabemos que nuestro Padre hace la parte que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que nosotros podemos hacer y Él espera que nosotros lo hagamos. Él no puede obligarnos a hacer algo que Él quiere. ¿Ok? Nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la capacidad de elegir entre qué queremos nosotros, entre el bien o el mal, o a Él o Satanás. Todos tenemos ese poder que Él nos ha dado de elegir, ¿verdad? Porque Él es un Dios, aunque es soberano y tiene todo el poder del mundo, no nos obliga a nada como hacen los gobiernos terrenales o los dictadores de esta tierra, los tiranos de la tierra. Entonces, vamos a ver acerca del pecado original. ¿Cuál fue el primer pecado original de la humanidad? ¿Creen ustedes que fue comer del fruto del árbol prohibido o ya existía antes de eso? Algunos piensan que cuando Eva comió, ahí en ese momento es que comete el pecado. Y por eso es que vamos a estar estudiando este temita, porque es algo muy importante para poder conocer cómo es que el Padre nos puede ayudar a ser purificados si deseamos que Él haga esa obra en nosotros. Entonces, la vez pasada estuvimos analizando por encima, ¿verdad?, acerca de los 3 niveles de pecado, porque el pecado lleva una secuencia. Cuando usted hace el acto, no significa que en ese momento es que usted ya pecó. Si no comete el acto, no ha pecado. No. El pecado comienza en la mente. Vamos a ver que este pecado es tener una actitud pecaminosa hacia Dios. ¿Qué es una actitud pecaminosa hacia Dios? Es un concepto equivocado que tenemos de Él. Y entonces, debido a ese concepto equivocado que tenemos de Él, entonces nosotros lo imaginamos de una forma determinada y ya no podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque la confianza se basa en el conocimiento de la persona. Entonces, aunque estemos equivocados, pero si ya yo creo eso de Él, entonces obviamente que no es verdad lo que estoy creyendo, y ese efecto de esa creencia me hace que yo responda de una forma equivocada a Él. Si yo creo que Él es egoísta, tirano, si creo que Él se enoja fácilmente, que no nos perdona algunas veces, que hay que rogarle para que nos perdone, entonces así mismo yo voy a actuar en ese contexto para portarme de la misma forma con Él. Ok, entonces sabemos que este pecado tiene 3 niveles. La actitud pecaminosa, que vamos a ver eso más a ratito. La carne pecaminosa y los actos pecaminosos. En esa secuencia. La actitud pecaminosa, o sea, la actitud que yo tengo hacia Dios, que por estar equivocada, porque lo estoy concibiendo a Él de una forma equivocada, entonces yo tengo una actitud pecaminosa hacia Él, porque me lo produce esas ideas equivocadas acerca de su carácter. Después, ¿qué pasa? La carne pecaminosa se forma cuando ya yo creo que Él es de una forma determinada que es equivocada. Entonces eso hace que yo reaccione. Y saben, como estuvimos hablando la vez pasada, tenemos millones y millones de células, neuronas, vamos a decir, en el cerebro, que al momento de que nosotros agarramos una idea determinada, se forman enlaces entre estas neuronas. Dice que hay como 1 cuatrillón de enlaces entre todas las neuronas, como ellas se pueden conectar. Entonces, todas estas cosas negativas que tenemos tienen una conexión determinada. Así que cuando Adán, antes de pecar, él tenía ciertas conexiones, pero cuando él deja de confiar en Dios, cuando él cree cosas falsas de Dios,
al momento de metérsele esa creencia, se forman conexiones en sus neuronas que son diferentes a las que tenía antes. Y al momento de él engendrar un hijo, también le traspasa esa misma forma de pensar, esa forma de la conexión de esas neuronas que transmiten el conocimiento o nuestras ideas y nuestras creencias, ¿no? Esa es la carne pecaminosa que ya traemos de herencia. Y los actos pecaminosos es, después de eso, de tener estas conexiones mal y tener todos estos atributos de Satanás, el egoísmo, el orgullo, que son todas estas conexiones en la forma equivocada, entonces vamos a producir el fruto de tener eso en nosotros, de tener esa carne pecaminosa, que ese fruto es realmente pues los actos pecaminosos, ¿ok? Entonces quiero que quede claro estas tres niveles del pecado. Primero, la actitud pecaminosa, que es una distorsión del carácter de Dios en la que estamos creyendo, que nos causa tener esa actitud negativa hacia Él, que no queremos saber de Él, que creemos que Él es de una forma y entonces nosotros reaccionamos de una forma pecaminosa por no conocerlo. El segundo nivel es la carne pecaminosa que se forma cuando ya tenemos esas conexiones en las neuronas, como hemos dicho. Y actos pecaminosos ya cuando la persona lo ejecuta, lo dice o ejecuta la acción. Pero cuando ejecuta la acción ya viene por tener estas ideas, ¿no? Equivocadas. Y la actitud negativa y pecaminosa acerca de Dios. Entonces, en el Génesis 3, cuando está hablando de la serpiente y de la tentación de Adán y Eva, de Eva, ellos obviamente que no habían cometido ningún acto pecaminoso, no tenían una carne pecaminosa, ya que su creación fue calificada de buena en gran manera. Y esas últimas dos niveles del pecado todavía ellos no habían entrado allí, no habían cometido ningún acto y no tenían una carne pecaminosa. ¿Ok? Y tampoco pues tenían una actitud pecaminosa antes de este encuentro con la serpiente, ¿verdad? Entonces, ellos no tenían motivos para desconfiar de Dios. Ellos confiaban totalmente en Dios. Ellos andaban, como él dice que Dios y el Hijo bajaban a hablar con ellos y andaban con ellos por allí. Había una total confianza en Dios. Pero cuando entra la serpiente, la Escritura dice que era astuta. ¿Qué significa astuta? Otras palabras sería sagaz, perspicaz, inteligente, ingeniosa. Tentar a Eva con una fruta realmente no era una tentación tan grande que digamos, porque allí en el Edén habían frutas de toda clase. Así que esta nueva fruta que estaba en ese árbol de la bien y del mal, no era que era una fruta tan diferente o hermosa o que fuera una cosa muy atrayente. Realmente allí no había mucha tentación en la fruta exactamente. Y a ellos no les faltaba comida, porque si usted le muestra una fruta, pues a alguien que está con hambre, como Yeshua cuando estuvo en el desierto sin comer, entonces obviamente que sí es una tentación. Pero allí Eva no tenía ni hambre, ni esa fruta era muy diferente a las otras. Así que podemos ver que la tentación de la fruta realmente no era algo muy serio, vamos a decir, que fue lo que causó que ella cayera. Vamos a ver por qué ella cayó realmente y qué fue lo que pasó exactamente. Así que la actitud pecaminosa, vamos a ver la secuencia. En este momento, cuando empieza este diálogo, ahí es donde está el problema real. Satanás empezó a dialogar con Eva, Satanás se mete dentro de la serpiente y Eva entra en un diálogo que no debería haber ella entrado. Es más, no se hubiera acercado a ese árbol en ningún momento, porque obviamente Satanás es astuto y él también sabe cómo funciona la mente del hombre, de la mujer, y entonces les empieza con este diálogo, con que Dios os ha dicho, en Génesis 3.1,
O sea, empieza a poner en duda lo que Dios ha dicho, pero dice uno, con que Dios les ha dicho esto, que no pueden comer de este árbol. Y en Génesis 3:4 les dice, no moriréis. ¿Ok? Y luego, algo totalmente al contrario, lo que Dios les había dicho, que iban a morir si comían del árbol. Luego atacó directamente el carácter de Dios. ¿Qué les dijo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, estas palabras vamos a interpretar bien lo que está pasando aquí. Satanás está presentando a Dios de una forma equivocada. ¿Ok? Él está sugiriendo que Dios era egoísta porque se había guardado algo para sí mismo, esa fruta. No quería que ellos la probaran. ¿Por qué? Porque entonces ellos iban a ser como dioses, iban a subir de nivel. Entonces, ¿qué le está diciendo ellos en forma indirecta? Dios es egoísta. Dios no quiere compartir con ustedes esta fruta. Él no es tan generoso como ustedes piensan que Él es. Él no quiere que ustedes lleguen a tener un nivel como Él o más alto o que lo que tienen ahora. Entonces, las sugerencias que Satanás le está presentando a Adán y a Eva es que Dios les está negando algo deseable. ¿Qué era lo deseable? O sea, que se le van a abrir los ojos a Adán y a Eva y por lo tanto estaba más preocupado por sus propios intereses, o sea, Dios, que por los de ellos, y no era digno de confianza. Eso es lo que él le está metiendo a Eva en la mente. Dios no está preocupado por ustedes, Dios no es tan generoso como ustedes se imaginan. Él es egoísta porque les está reteniendo algo bueno para ustedes, para que avancen, para que suban de nivel. Entonces, esas ideas del carácter de Dios tergiversadas, que no eran verdad, son las que hacen realmente el efecto en Eva. No la fruta, ¿verdad? Porque las otras frutas también eran hermosas. Y no porque ella tuviera hambre, ¿no? Lo que Satanás está tratando es de cambiarles las ideas de ellos acerca de Dios, ¿verdad? Ellos hasta ese momento creían que Dios era bueno, que Dios era misericordioso, que Dios los amaba. Y ahora con estas cosas que Satanás les está diciendo, empiezan a dudar de Dios, de que Él realmente no los ama, de que Él realmente es egoísta, de que Él se está reteniendo algo para Él y no quiere dárselos, ¿verdad? Entonces eso afectó la comprensión de Dios que ellos tenían. Y le cambias en el subconsciente, donde están las emociones, las creencias, los conceptos, las ideas. Allí es donde él trata de meter eso, porque en esta parte subconsciente, como no es consciente, usted estas cosas entran fácilmente. ¿Ok? Y él quería implantar en ello, en el subconsciente, estas ideas nuevas de Dios. Que Dios no era digno de confianza. Que Dios era egoísta. Entonces, si Eva cree que Dios es egoísta, entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella también va a tomar una actitud egoísta. Cuando alguien es egoísta con ustedes y no les quiere dar, se muestra renuente a compartir con ustedes, ¿cómo se vuelve usted? ¿Cómo reacciona usted? De la misma forma, usted ya tampoco va a querer compartir con ella. Eso es lo natural de los humanos, ¿no? Así Eva, cuando ella ve que Dios supuestamente es egoísta con ella, por no quererles dar una fruta que les iba a ayudar para ellos progresar y subir de nivel, entonces ella también reacciona en una forma egoísta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos transformamos por lo que observamos, por lo que contemplamos, o al menos como nuestra percepción de lo que observamos. O sea, si yo tengo esa percepción de que eso es así, entonces yo reacciono a eso, aunque esa percepción esté equivocada. Y eso es lo que está pasando aquí. Se le mete esta información nueva a Eva de que Dios es diferente a lo que ellos creían. Y ahora esa comprensión está contaminada con las mentiras de Satanás, lo que la llevó a desconfiar de Dios y de su carácter. Así que la raíz del problema
es la concepción errónea y la consiguiente desconfianza en el carácter de Dios. ¿Ok? Cuando usted tiene una información errónea del carácter de Dios, usted va a responder defendiendo de eso. Y lo primero que va a experimentar es desconfianza en el carácter de Dios, desconfianza en Él, porque usted no puede confiar en alguien que usted cree que es egoísta, alguien que no los ama realmente, que está reteniendo cosas y no se las quiere dar libremente. Entonces, se crea en nosotros esa desconfianza hacia esa persona, en este caso de Eva hacia Dios. Si todos los involucrados entendieran el carácter de Dios, confiarían en Él y lo obedecerían. Por eso es que nosotros vamos enfatizando en esto de conocer el carácter de Dios real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a conocer el carácter de Dios real, nosotros vamos a confiar en Él. El problema real que tenemos nosotros como humanos y pecadores es que no confiamos en Él. Creemos que, aunque Él diga que nos ama y toda la cosa y lo que nos han dicho de que Él es bueno y misericordioso, pero nosotros también creemos que si no hacemos lo que Él dice, Él nos va a destruir al final. Entonces usted con esas ideas no puede amar a Dios realmente. Una mujer no puede amar a su esposo, a un esposo, si ella cree que si ella comete un error o no hace lo que Él dice, Él la va a castigar o le va a hacer algo muy serio, posible hasta matarla, ¿no? ¿Cómo puede una mujer amar a alguien así, que aparentemente la quiere mucho, pero le ha dicho, mira, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a destruir, te voy a matar? Imagínense, ¿cómo usted puede amar a alguien con esa mentalidad? Y eso es lo que la gente nos ha metido de Dios, de que Dios al final va a destruir al pecador. Entonces, ¿cómo puede alguien amar a un Dios así realmente, no? Por eso es que necesitamos conocer a Dios realmente para que esas ideas se vayan al suelo y nosotros podamos amar a Dios realmente. Cuando nosotros lo conozcamos y lo amemos de verdad, vamos a ver que de una vez estaremos dispuestos a hacer lo que sea por Él. Vamos a estar dispuestos a que Él nos transforme, que nos haga igual que Él. Y vamos a ser transformados. Eso es lo que realmente necesitamos. Recuperar esa confianza total en Dios. Si usted llega a tener a entender realmente el carácter de Dios, vamos a confiar en Él y le vamos a obedecer. Así que si el mundo pudiera entender el carácter de Dios realmente, todo el mundo estaría dispuesto a hacer su voluntad con alegría. Lo recibirían con agrado, lo que Dios le dice a ellos, lo que Él quiere hacer para bendecirnos. Toda la gente estaría dispuesta a hacerlo y obedecerle, si lo ama. Cuando usted ama a alguien de verdad, usted está dispuesto a hacer lo que sea por él. Así que conocer correctamente a Dios es la solución y el objetivo de purificar el santuario. ¿Okay? Por eso es que hay que permitir que Él haga ese trabajo de purificación en nosotros y nosotros poner lo que está de nuestra parte para que Él pueda entrar y purificar y cambiar esas conexiones de esas neuronas que mantienen esas actitudes que tenemos nosotros y esas cualidades de negativas, ¿no? De odio, rencor, egoísmo, orgullo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acerca de la carne pecaminosa. Hablamos de la actitud pecaminosa, que es las ideas equivocadas que tenemos de Dios. Y por eso, al momento de que nosotros tenemos ideas equivocadas de Dios, eso viene por Satanás, que es el que ha metido esas ideas, y por lo tanto son pecaminosas, porque son en contra de la verdad, del carácter del Padre. Así pues, entonces la desconfianza de Eva hacia Dios resultó en una reconexión física inmediata en su mente. Cuando ella se le crea esa desconfianza, hay una reconexión en esas conexiones de las neuronas del cerebro, de la mente.
Ya sabemos que hay de 85 a 120 mil millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Hay 100 billones a un cuatrillón de conexiones. Así que imagínense las cantidades millonarias, cuatrillonarias, imagínense, un cuatrillón. Si estamos hablando en inglés, es 1 por 10 a la 12. 1 con 12 ceros es un cuatrillón. Ok, entonces tenemos de 10 billones, 100 billones, o sea, o 100 mil millones a un cuatrillón de conexiones en estas neuronas. Y estas neuronas dice que hacen 10 cuatrillones de operaciones por segundo. Imagínense lo sofisticado que es el cerebro. Ninguna computadora humana puede reemplazarlo todo así. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que no van a poder hacerlo. Las computadoras hacen ciertas cosas y posible lo hacen mejor que nosotros, pero no pueden hacer todo lo que hace nuestro cerebro. ¿Ok? Cuando Eva se deja llevar por esas ideas de Satanás, entonces se planta en ella la semilla del egoísmo. Veamos lo que dice este erudito psicólogo, Timothy Jennings, que es un cristiano, él es cristiano y es un psicólogo muy renombrado. Él dice: Satanás mintió sobre Dios. Adán y Eva creyeron esas mentiras y el círculo de amor y confianza se rompió. Ese es el primer paso. Esa es la actitud pecaminosa. Esa es debido a las ideas equivocadas de Satanás, la persona pierde la confianza en Dios y esa se vuelve una actitud pecaminosa hacia Él. ¿Ok? Para que ustedes entiendan esto, imagínense que ustedes creen la mentira de que tu cónyuge tiene una aventura aunque no sea cierta. ¿Qué sucede? Si usted le dice, mira, su esposa o esposo anda por allá con otra persona. Si cree la mentira, ¿ustedes creen que cambia algo en nosotros? Cuando nosotros creemos a mentiras, el amor y la confianza se rompen y surgen el miedo y el egoísmo. Y usted lo puede, póngase a imaginar, si usted ha tenido esa experiencia de que le han dicho, mira, tu esposa anda por allá con otro hombre o al revés, aunque no sea verdad, vamos a decir que sea mentira, pero en el momento si usted lo cree, ¿qué sucede? Eso hace que el amor y la confianza en esa persona se rompan y surjan el miedo y el egoísmo. Ahora, ¿cómo reaccionan las personas? Con miedo de perder a su a ser amado y también egoísmo. Puede ser que usted diga, bueno, ella me lo hizo a mí, me lo está haciendo a mí, yo también lo voy a hacer, ¿no? Y eso es el segundo paso, la carne pecaminosa. Al momento que yo tengo ese principio de miedo o de duda, de desconfianza en la otra persona, entonces yo voy a crear en mí, se crean en mí pues esas conexiones en las neuronas cambian y ahora yo tengo agarro estos no atributos, ¿verdad? Pero bueno, atributos negativos, ¿verdad? De miedo y egoísmo. Así que este principio de miedo y egoísmo se conocen comúnmente como la supervivencia del más apto o del más fuerte, algunas veces se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene miedo de que usted quede sin dinero, por ejemplo, o que quede sin las cosas que le gusta. Y el egoísmo, pues, no quiere compartir, por eso no quiere compartir. Porque tiene miedo a quedarse sin las cosas que a usted les gusta. Así que este principio de autopromoción, ¿verdad? Self-promoting principle, a su vez conduce a acciones destructivas. Cuando ya yo tengo estas ideas y estas cualidades en mí negativas, entonces eso me lleva a ponerlo en práctica, a ponerlo en actos, en acciones destructivas.
que es el acto mismo o las palabras, ¿no? Y estas acciones destructivas resultan en un daño a la mente, el carácter y el cuerpo, una condición terminal. Entonces, primero vamos a resumir. Primero es la actitud pecaminosa, que es cuando yo, debido a la información equivocada que tengo de Dios, yo creo entonces en mí, pierdo la confianza en Él, el amor ya no lo puedo amar como Él merece. Entonces se crean en mí se crean en nosotros pues esas problemas psicológicos de miedo, egoísmo, todas estas características negativas del pecado se crean en nosotros por no tener un conocimiento real del Padre y perder nuestra confianza en Él. Entonces se forman estas cosas. Y entonces estas cosas negativas, entonces se llevan a cabo, se realizan o tienen su finalización en actos y palabras terribles, ¿verdad? O sea, puede ser de matar, mentir, robar, todas estas frutos de la carne, ¿no? Hay un término que se usa mucho últimamente que se llama la neuroplasticidad, que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar, en realidad para reconfigurar, formar nuevos circuitos. Eso es la neuroplasticidad, ese es un término que está usando más últimamente. Que el cerebro tiene esta capacidad del cerebro para cambiar, en realidad reconfigurarse, formar nuevos circuitos, de acuerdo a las muchas influencias que tenga o a las que está sujeto. Por ejemplo, nosotros podemos ver la rapidez con la que algo se puede implantar en nuestras mentes cuando experimentamos las respuestas de sobresalto. O sea, por ejemplo, que algo lo impacte mucho, que usted venga por aquí y le salga un animal, como dijimos la vez pasada, entonces el miedo se le mete, entonces se va eso a la glándula del miedo y ella libera esta sustancia que va a todos los músculos y se preparan para correr o hacer algo pues drástico, porque el miedo que tiene lo lleva a eso, ¿no? Entonces el cuerpo se prepara para reaccionar y actuar dependiendo de eso, ¿no? Y hay una liberación casi instantánea de hormonas de lucha o huida. Si usted ve que no puede huir, entonces usted se prepara para pelear. Y así es como nuestra mente funciona. Así mismo se le meten a ustedes ideas de cosas negativas de Dios y eso hace que su capacidad, o sea, su mente forme nuevas conexiones donde usted ahora, y eso es lo que le pasó a Eva, que usted ahora, que ella antes confiaba en Dios y nada más porque Satanás le dijo, no, mira, él no quiere que ustedes coman eso porque ahora si comen eso ustedes van a llegar a ser como dioses, ¿verdad? Entonces ella analiza que Dios realmente pues no es confiable, que Dios les está reteniendo algo bueno y se forma en ella entonces esas conexiones se cambian y ahora se le forman en ella pues estos frutos del pecado, ¿verdad? O sea, de egoísmo, de orgullo, de todas estas cosas, de desconfianza, ¿no? Entonces, ahora eso lleva aquí a los actos pecaminosos. ¿Cuáles son los actos pecaminosos? Pues todo lo malo que usted se puede imaginar que hace la gente. Matar, robar, mentir, levantar falso testimonio, y todos los mandamientos empiezan de una vez a quebrar. El miedo y otras emociones nos llevan a tomar acciones de autopreservación, que en muchos contextos no son pecaminosas,
como dije, son de seguridad. Por ejemplo, si usted ve a un animal que viene, un perro bravo, pues obviamente que se liberan estas hormonas, ¿no? ¿Verdad, Lupita? Así es. Y hacen que la persona se prepare para correr o para enfrentar al perro, ¿no? Lo ponen en estado de alerta. Exacto. Entonces, el miedo a la carencia física puede llevar, por ejemplo, a robar. Cuando las personas tienen miedo a quedar sin nada, oh, no tengo comida, no tengo nada, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces eso lo lleva a robar. Los actos pecaminosos generan una conciencia de culpa y diversos sentimientos negativos sobre nosotros mismos que tienden a causar miedo y duda y una mayor necesidad de autopreservación. O sea que el hombre lentamente se va metiendo más y más en el pecado, porque estos actos lo van llevando a los otros a hacer cosas más malas, ¿no? En ese estudio se sostiene que los actos pecaminosos son los menos graves de los 3 niveles de pecado. Porque algunas veces nosotros creemos que cuando una persona comete el pecado, que robó, que ese es en sí el problema de la persona, pero no. El problema real de todas las personas que cometen estos actos no es el acto en sí mismo, sino lo que está detrás, lo que hay en su mente, que lo llevaron a hacer tal cosa. Por eso nosotros no podemos tratar de mejorar nuestra condición delante de Dios tratando solo de no hacer cosas malas. Porque usted puede no hacer nada malo, pero tiene una mente pecaminosa, así como lo escribe el fariseo. Él le dijo a ustedes, generación de víboras. ¿Cómo pueden decir algo bueno cuando su corazón está lleno de malicia y de toda maldad? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que el pecado real empieza en la mente y es al tener una idea contraria del carácter de Dios. Cuando usted cree que Dios no es como Él es realmente, eso lo va a llevar a usted reaccionar a esa idea y se le van a formar estas reconexiones en las neuronas para que usted entonces desarrolle estos frutos de la carne, que son, como ya sabemos, ira, rencor, odio, maledicencia, robos, mentiras, asesinatos. Todas estas cosas se forman por tener, en primer lugar, una idea contraria del carácter de Dios, de lo que es realmente. Entonces, por eso es que estamos en esto, para que nosotros sepamos cómo podemos hacer para que cambiemos este problema empezando de la raíz. Porque si usted lo trata de cambiar de otra forma, eso no le va a ayudar en nada. Usted va a seguir sin ser transformado, sin poder permitir y sentir que Dios lo ha transformado realmente, que ha cambiado su mente, porque usted no ha seguido el procedimiento. Entonces, el resultado de ese día en el jardín del Edén fue que Adán y Eva sintieron cierta desconfianza en Dios. Vamos a ver la secuencia de cómo ellos cayeron en el pecado. Sintieron cierta desconfianza en Dios y, por supuesto, culpa, vergüenza, arrepentimiento y miedo después. Por eso se andaban escondiendo, ¿verdad? Su naturaleza había cambiado, pasando de un amor centrado en el prójimo, similar al de Dios, a una de autoconservación. ¿Okay? Ahora ellos, en vez de mostrar el amor a uno a otro, más bien decían, no, Adán dijo, no, la mujer que me diste por compañera. Y la mujer dice, no, la serpiente que tú hiciste. Directamente está diciéndole a Dios, tú eres el culpable por hacer esa serpiente. Y Adán, no, que tú me diste a esa mujer. Si no me la hubieras dado, yo estaría bien, todo estaría bien. O sea que Dios es el culpable a las finales. Eso lleva a la persona que comete este acto, cuando ve a Dios de una forma diferente, entonces también él se vuelve así, se vuelve lo que él cree.
que Dios es. Así que vemos allí que sus cerebros habían sido reconfigurados, incluso su genética había cambiado, como exploraremos más después en otro estudio más adelante. Y esto solo podían transmitir a sus descendientes a través de ¿qué? De la herencia, de la genética. Así que el objetivo de Dios, desde la caída de Adán y Eva, siempre ha sido atraer a los pecadores de vuelta a sí mismo, convencerlos de su amor continuo e inquebrantable por ellos. Dios lo que más desea es que nos vuelva a Él a traer, nos pueda otra vez convencer de que Él nos ama, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él perdona. Él necesita reconciliarse con nosotros. No porque Él esté enojado con nosotros, sino porque nosotros somos los que estamos separados de Él y no queremos saber de Él. ¿Ok? En Romanos 5:10 hay un texto muy tremendo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto tiene una profundidad tan grande que podemos pasarnos todo el día hablando de ese versículo, pero lo que está diciendo en resumen el versículo Romanos 5:10, que por la muerte del Hijo de Dios nosotros somos reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque al ver el grande amor manifestado allí, nosotros ese amor tan grande nos melt down, como decimos en inglés, nos hace sentirnos que Dios realmente nos ama, que no hay nadie como Él, que Él es Dios, un Dios de amor que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo y que el Hijo murió por nosotros. Entonces, el objetivo de la muerte, Dios lo permite por eso, porque es la única forma en que el pecador puede entender que Dios lo ama. No fue Dios el que mató a su Hijo. Ya hemos estudiado eso, no es el Dios que mata a su Hijo en ningún momento. La muerte viene por el pecado y el pecado viene por Satanás. Pero el Satanás le metió al hombre la idea de que Dios no perdona. Que si el hombre pecó, el hombre merece la muerte. Y si Dios lo perdonaba, dice en la cita de Ellen White, entonces Dios no sería un Dios de verdad y justicia. Entonces el hombre cree que para poder que Dios perdone tiene que haber muerte. Y obviamente que eso no es verdad. Por eso Dios dice, en muchos versículos dice que ya estaba cansado de esos sacrificios. Y la muerte de su Hijo, Él solo la permite por eso que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque el hombre, si Él no hace eso, como el hombre cree que debe haber muerte para que Dios perdone, entonces nunca iba a creer que Dios lo iba a recibir, que de vuelta, que Dios lo iba a perdonar. Entonces Dios permite la muerte de su Hijo para que el hombre se quite esos impedimentos que tiene en su cabeza, que Satanás le había metido, y pueda acercarse a buscar perdón. Y así es como Dios nos reconcilia por la muerte de su Hijo. Pero sigue el versículo, si ya somos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos reconciliados? ¿Cuánto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? O sea que ahora que ya nos ha reconciliado, entonces vamos a ser salvos por su vida. O sea, la muerte del Hijo no es la que nos salva, es la que nos reconcilia con Él. Cambia nuestra mentalidad de Dios, que Satanás la había tergiversado y le había metido la idea de que Dios no perdona al pecador. Y entonces, cuando ya nos reconciliamos con Él, entonces la vida de Él, ¿qué es la vida de Él? Su espíritu es vida. La vida de Él es su espíritu morando en nosotros que nos puede transformar. Y cuando ese espíritu de vida entra en nosotros, allí es donde nosotros somos salvos. Allí es donde nosotros recibimos la salvación verdadera. Y por eso la muerte de Él no es la que nos salva, pero es el primer paso para reconciliarnos con Él. Y ahora que estamos reconciliados con Él,
ahora Él viene a morar en nosotros con su espíritu y eso es lo que nos da vida porque su espíritu es el que da vida. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de Él, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por medio de su sacrificio y su sangre, ¿verdad? Él reconcilia todas las cosas. La reconciliación entre Dios y el hombre siempre se describe como la reconciliación del hombre con Dios, nunca de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca está enojado con el hombre. Él siempre lo ha perdonado, siempre ha tenido una actitud de amor hacia el hombre. El hombre es el que se ha separado de Dios y tiene estas ideas equivocadas de él y no quiere saber de Dios. Y Dios nunca cambia. Lo que él era antes del pecado hacia el hombre, lo es después del pecado. Malaquías 3:6 dice claramente, dice, yo Yahweh no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Así que recordemos que Adán y Eva se escondían de Dios, se sentían separados y temerosos de Él. Después que cometieron el pecado, ahora Satanás les sigue controlando y les dice, no, Dios no los va a perdonar. Y como Dios había dicho que iban a morir, entonces ellos dicen, seguro que nos viene a buscar para matarnos. Si ya no nos mató la fruta, porque ellos pensaban que la fruta los iba a matar, entonces ahora Él es el que viene a cumplir lo que nos dijo. Por eso ellos andaban con miedo, se andaban escondiendo, ¿no? En Génesis 3:8 nos dice, pues se escondieron de la presencia de Yahweh Dios en los árboles del huerto. Y entonces vemos que Yahweh llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. El hombre había sido transformado en su mente por las ideas de Satanás. Ahora Satanás era el que lo controlaba, su forma de pensar. Entonces vamos a ver la confianza restaurada. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ir de regreso hacia Dios? La primera cosa que tenemos que hacer es que la confianza tiene que ser restaurada en Él. Tenemos que confiar en Él totalmente, 100%. Porque si no llegamos a confiar en Él, entonces nada de lo que Él haga va a tener el efecto que Él quiere en nosotros. Esa es la mayor necesidad que todos los humanos tienen, que se restaure la confianza en el Padre Celestial. Así que por eso el deseo de Dios es una reconciliación perfecta para que el hombre pueda volver a ser un santuario donde el Espíritu de Dios more plenamente. Así como moraba ya antes del pecado, en el subconsciente. Él quiere morar en nosotros. Este es todo lo que Él desea. Algunas personas comprenden que Dios quiere que sean vencedoras y por lo tanto se enfocan quizás con gran celo en limpiar su comportamiento, así como los escribas y fariseos. Ellos piensan, oh, Dios quiere que yo sea vencedor, que vence el pecado. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a concentrarse en no hacer cosas malas. Y usted puede ver que pues mejoran. Posible tengan algo de esfuerzo de voluntad y entonces si hacían algo malo antes, ahora ya no lo hacen. Y se enfocan pues estas personas en limpiar su comportamiento externo. Sin embargo, como vimos ya anteriormente, hay 3 áreas que deben abordarse para que la limpieza sea efectiva. Y deben abordarse en la secuencia correcta, porque si usted no lo hace en esa secuencia correcta, entonces es infructuoso. No va a funcionar. Los actos pecaminosos serán difíciles o imposibles de superar mientras el hombre tenga una carne pecaminosa, ya que éste siempre lo impulsa a actuar de manera pecaminosa. Ya vimos la secuencia. La primera es la actitud pecaminosa, que surge por no tener el conocimiento real del carácter del Padre. Luego sigue la carne pecaminosa, que son estas conexiones en el cerebro, en la mente, que hacen que yo ahora tenga una actitud y todos estos frutos de la carne. Y luego
es el efecto ya final, que es el acto pecaminoso, ¿no? Pero si nosotros no cambiamos de la actitud, que es la primera que hay que cambiar, si no la cambiamos, entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo esa carne pecaminosa, esas conexiones en el cerebro ya hechas que nos llevan a estos actos delictivos, entonces nada más es cosa de tiempo para que el hombre caiga a hacer algo malo. Puede, por su voluntad, puede mantenerse sin hacerlo, pero esa lucha no va a durar mucho tiempo. Pronto el hombre caerá, porque su cableado interno del cerebro está ya con esas conexiones que lo llevan a cometer estas cosas pecaminosas. Entonces, esa es la carne pecaminosa que hemos heredado, ¿no? De Adán, y que también se forman pues por la vida que tenemos aquí, y se van haciendo más y más desastrosas estas conexiones, de tal forma que las personas pues agarran toda esta clase de cosas malas, como se menciona allí en Gálatas 5, 18 al 21, acerca del fruto de la carne, ¿no? Todo eso no se va a poder remediar. Todo ese fruto de la carne no se va a poder remediar mientras nosotros no vayamos al origen del problema, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer una ilustración para que podamos entender mejor. Por ejemplo, vamos a ver usted sabe, el fregador o el lavabo del baño, ¿no? Donde usted se cepilla los dientes y todo. Ahí está el grifo. Vamos a suponer que es un grifo de darle vuelta. Luego está pues la palangana ahí, el lavabo donde cae el agua. Y entonces vamos a comparar entonces que el grifo o llave de agua es la actitud pecaminosa que tenemos por no conocer a Dios. Luego el lavabo ahí donde cae el agua es la carne pecaminosa. Y luego abajo, el suelo, el piso, y todo lo que se forma ahí de desastre cuando cae agua, esos serían los actos pecaminosos. Ok, entonces tenemos el grifo, que es como la actitud pecaminosa, el lavabo, la carne pecaminosa, y el suelo abajo donde está pues todo ahí en desorden, serían los actos pecaminosos. Entonces, estos actos pecaminosos causan todo el desorden que nosotros y otros vemos en nuestras vidas. Estos actos pecaminosos, o sea, que si una persona es desordenada, si una persona es mentirosa, si una persona es deshonesta, si no es puntual, obviamente va a empezar a tener problemas en la vida. Esos son los actos pecaminosos. Pero esos actos pecaminosos provienen de la carne pecaminosa, del lavabo. O sea, el problema que hay acá abajo en el suelo, que es los actos pecaminosos, o sea que está sucio y está agua cayendo allí, está eso lleno de agua. Eso es como los actos pecaminosos. Pero la gente pues se concentra posible en esos actos pecaminosos y empiezan a limpiar con trapeadoras, a limpiar esa agua que está en el piso y querer pues limpiarla. Pero si usted no cierra el grifo, ¿de qué va a servir? El agua va a seguir cayendo. El agua son todas estas ideas y contrarias a Dios que nos llevan entonces a ensuciar todo abajo, ¿verdad? Así que este desorden en el suelo proviene de una carne pecaminosa, el lavabo, que no tiene la capacidad de evitar expresar su naturaleza. Ella no puede retener el agua allí, sino que ¿qué hace? Lo derrama, se deja que se derrama, ella no puede hacer nada, ¿no? Así que como resultado de esas ideas erróneas sobre el carácter de Dios que hemos permitido, en las que seguimos creyendo, que son el grifo abierto, ese es el problema real. Cuando usted arregle ese grifo, que es que cambie su actitud hacia Dios, porque lo conoce como Él es realmente, entonces va a poder cerrar ese grifo y todo lo demás de una vez va a empezar a arreglarse. Entonces, aquí para poder que Dios nos ayude en esta purificación de la mente,
necesitamos entender eso, que Él lo primero que desea es que nosotros nos quitemos estas ideas erróneas sobre su carácter. Porque si usted no se quita esas ideas erróneas del carácter de Dios, nunca va a poder arreglar el problema del piso, de los actos pecaminosos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos nosotros ser buenos si tenemos una mente pecaminosa. Si nuestro subconsciente está totalmente, las conexiones esas están totalmente cambiadas a como Dios las tuvo al principio, nunca vamos a producir nada bueno. Nosotros podemos limpiar el suelo, que son los actos pecaminosos. Imagínense que usted está con ese problema en su casa. Está cayendo agua del grifo ahí luego al lavabo o a la tina de agua y luego está cayendo al suelo. Imagínense que usted se pudiera limpiar y a limpiar ahí con un trapeador. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo se iba a terminar eso? Nunca. Eso es cuando nosotros, así mismo es como si tratáramos de eliminar solo los actos malos que estamos haciendo. Ahora, si usted viene y dice, bueno, voy a cambiar el fregadero porque este está muy pequeño, voy a poner uno más grande para que detenga más agua. Bueno, por un momento puede que no suceda nada, pero cuando ya esa cosa se va a llenar y cuando se llena otra vez va a seguir con el mismo problema. Así que esa no es la solución. Obviamente que la mejor opción es ir a la raíz del problema, cerrar el grifo. Y esto ustedes pueden ver, los escribas y fariseos eran expertos en eso. Ellos guardaban la ley exteriormente y no hacían esto el sábado. Tenían varios centenares de leyes que no podían hacer y no hacer y no hacer. Pero su corazón, ¿qué decía de Yeshua? ¿Qué les dijo? Su corazón está lleno de maldad, de toda clase de, dice, como sepulcros blanqueados, porque era algo nada más externo, pero por dentro estaban llenos, dice, de huesos de muertos, ¿verdad? Y de toda suciedad. Si nosotros intentamos limpiar nuestras vidas ignorando la raíz del problema, es tan frustrante. Así mismo como tratar de limpiar el piso cuando el problema es del grifo que está tirando agua. La base de nuestra sanación espiritual es una correcta comprensión y aceptación del verdadero carácter de Dios. Por eso es que es tan importante. Conocer a Dios es la base de la vida eterna. Y por eso Satanás no quiere que los conozcamos. Él sabe esto, que si nosotros llegamos a conocer a Dios como Él es realmente, no tiene chance. Lo vamos a vencer, porque vamos a cambiar nuestra naturaleza, vamos a permitir que el Espíritu de Dios entre en nosotros, cambie esas conexiones que tenemos mal en el cerebro, en la parte subconsciente, donde están. Y nuestra naturaleza va a cambiar. Ese es el nuevo nacimiento que la Biblia habla, cuando Dios con su Espíritu viene y hace los cambios necesarios en esas conexiones para que nosotros lleguemos a ser como era Adán antes de pecar. Que tengamos la misma mentalidad de nuestro Salvador. Él dice, por eso hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua, HaMashiach, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, y muestra cómo Yeshua era. Y ese mismo sentir de Yeshua solo lo vamos a poder experimentar cuando el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos transforme, ¿verdad? Pero para poder que el Espíritu de Dios venga a nosotros y que estemos dispuestos a hacer eso, necesitamos cambiar nuestro concepto de Dios. ¿Ok? Usted no puede amar a un Dios que usted cree que se aira, que mata, que destruye, que anda viendo todos los pecados de la gente para llevarlos en un libro específico y luego sacárselos en la cara en el juicio. Ese no es un Dios que ama. Obviamente que no estoy diciendo con esto que las personas no van a pagar por eso. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo lo van a pagar? Esa es la diferencia. El pecado mismo los va a matar, no Dios. El pecado es como un cáncer, ya hemos dicho, sí, todo solo estoy repitiendo porque si alguna persona no ha oído esto antes.
El pecado es como un cáncer que nos separa de Dios, que es la vida. Cuando este pecado nos separa de Él, entonces nos está separando de la vida. Por eso Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que Él pueda perdonarnos, que sintamos ese perdón de Él y que luego Él venga a nuestro corazón, a nuestra mente y Él pueda cambiar todas esas conexiones malas que se han hecho con el tiempo y por la herencia y Él pueda gobernar totalmente nuestro ser por allí, por medio de la mente. Entonces, solo la verdad de cómo es realmente Dios resolverá las dudas que se han sembrado y transmitido a nosotros a partir de las mentiras originales que Satanás dijo y que desde entonces ha añadido sobre Dios. El grifo sigue abierto. Si yo no cambio esas ideas que hemos recibido de las personas y de mala interpretación de la Biblia, entonces yo voy a seguir con ese grifo abierto que va a seguir mandando esa agua y va a haber todo ese lío abajo en el piso. Usted nunca va a poder ser feliz, porque solo el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, puede transformar todas estas cosas negativas que tenemos, esos frutos de la carne. Él los puede transformar entonces en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ok, entonces vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía, que está tremendísima acerca de el carácter de Dios, de lo importante que es conocerlo. Y dice: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. ¿Ok? Y esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Así que el Hijo, eso fue su mayor misión en esta tierra: venir a revelar el carácter del Padre. Porque Satanás había tergiversado totalmente el carácter de Dios, y el mundo, si con esas ideas equivocadas, nunca podría lograr ponerse en paz con Dios y ser transformados. Cuando tengamos esas ideas equivocadas, por eso es que necesitamos urgentemente conocer a Dios como Él es realmente. Y para empezar, ya hemos estado hablando de Él, de que Dios no mata ni destruye, porque esa es una de las cosas más importantes que debemos entender acerca de su carácter. Si Él dice que Él es amor, misericordia, algunos dicen: no, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Realmente no saben lo que están diciendo, porque no entienden. El fuego consumidor de Él es un fuego del amor mismo que sale. Y cuando un pecador está en su presencia, siente esa gran aversión que hay entre el carácter amoroso del Padre con el carácter egoísta de la persona, y no puede estar en su presencia. Y el mismo pecado dentro de esa persona le va a causar, como le causó a Yeshua en la cruz, que dice Ellen G. White, deseado a toda la gente, que murió no por los lanzazos que le dieron, ni todos los golpes que recibió, ni nada, sino por la angustia interna que él sentía por el pecado que estaba llevando. Murió, dice, por esa angustia mental, murió por ese quebrantamiento del corazón, por los pecados de la humanidad que estaban sobre él. No porque el Padre lo mató, no por estos golpes y estas cosas. Dice que esa angustia mental era tan grande que esos golpes acá, eso era como nada. Así como cuando usted tiene un dolor grande
y le hacen otra cosa más pequeña, o tenía un dolor pequeño y ahora le ocurre algo más grande, entonces ese pequeño ya el cerebro lo elimina, usted ya es como si no existiera. Así lo sucedió al Hijo de Dios. Lo que le estaban haciendo para él ya no tenía casi valor, ya casi no lo sentía. Lo que él sentía realmente era esa angustia mental del pecado que le causa a las personas cuando lo tienen. Y al final todos van a morir así, Satanás, los impíos y todo el mundo morirán por sus pecados. Dios no tendrá que mandar ningún fuego ni nada de eso. Eso lo pondría él como hipócrita, ¿verdad? De decir que te amo, te estoy día a día mi hijo para salvarte, pero si no te arrepientes, entonces yo te voy a matar. Imagínense, hermanos, esa idea tenemos que quitarnos de la cabeza. Porque si estamos con esas ideas, nunca vamos a poder recibir el carácter verdadero del Hijo. Y nunca vamos a poder ser transformados a la semejanza del Padre. Por eso es que es necesario de que nosotros entendamos esto. Y el otro sábado vamos a estar estudiando acerca del amor de Dios. Cómo, por medio de su amor, cómo es la motivación más grande para Él hacer ese trabajo de purificación en nosotros. Esperamos que este tema haya sido de beneficio. Para resumir, quiero decirles entonces que el pecado tiene esos 3 niveles en la que va la actitud pecaminosa por tener una comprensión equivocada del carácter de Dios, que nos lleva a que entonces se formen en nosotros estas cosas que son las que nos controlan de ahí en adelante. Odio, rencor, celos, ira, contiendas, egoísmo, orgullo. Todo eso viene como consecuencia de tener una comprensión equivocada del carácter de Dios. Y luego, por tener esas ideas ya incrustadas en nuestro cerebro, en esas conexiones que se forman, por lo que hacemos nosotros y por lo que vino por herencia de nuestros antepasados, entonces eso ya en nuestra mente, que es la carne pecaminosa que tenemos, eso nos lleva a hacer las cosas o los actos pecaminosos. Si nosotros no vamos al origen del grifo que hicimos la comparación y lo cerramos, ese cerramiento de ese grifo significa que estoy quitando toda información equivocada del carácter de Dios y no dejando que esa agua caiga, trayendo toda esa misinformation, o sea, la información equivocada de Él, que es la que va a hacer el efecto de transformar mi mente para que ya yo no piense igual que nuestro Padre Celestial. Entonces lo primero que hay que hacer entonces es cambiar nuestra actitud hacia Dios. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Al estudiar su palabra, al estudiar la vida del Hijo. Si usted quiere conocer realmente cómo es el Padre, no tiene que irse al Antiguo Testamento, donde Dios tiene que actuar algunas veces usando el espejo, mostrando, haciendo lo que la gente, había en la mente de la gente, no lo que Él realmente quería. Por eso cuando Él viene, Él dice en Mateo 5, se les dijo a los antiguos esto, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Y Él dice ahí lo que Él es realmente ahora. Eso del antiguo, eso no tiene sentido porque Dios tiene que acoplarse a estas personas sin discernimiento en su vieja naturaleza, que no conocían a Dios, que eran duros de servir. Por eso les dice, por la dureza de vuestro corazón, les dije eso, no porque yo quería, ni porque yo soy así, sino por lo duro de corazón que son ustedes. Y tuve que acoplarme a esa situación, porque si no les hago así, ustedes no hubieran querido saber nada de mí, se hubieran apartado de mí. Y ahí el Padre entonces tiene que actuar de esa forma. Pero cuando usted quiere conocer a Dios de verdad, entonces usted tiene que venir al Nuevo Testamento y estudiar la vida del Hijo. Les recomiendo que lean estos 4 evangelios. Si pueden conseguir el libro Deseado de todas las gentes y el libro Palabras de vida del Gran Maestro, el discurso maestro de Jesucristo. Lean esos libros, El Camino a Cristo,
Lean esos libros para que ustedes empiecen a conocer el verdadero carácter de Dios mostrado a través de su Hijo. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Porque si tenemos ideas equivocadas de Él, nunca lo vamos a poder amar, nunca vamos a poder confiar en Él. Y cuando venga la prueba, nosotros vamos a caer como no se imaginan, como una fruta madura que ya se está por caer. Así vamos a caer, porque no conocemos a Dios, porque no le amamos de verdad. ¿Ok? Entonces, mis apreciados hermanos y amigos, esperamos que nuestro Padre los bendiga en este día, que podamos empezar en este proceso de conocer a Dios realmente, nos quitemos estas ideas de que Dios es un Dios que mata y destruye al pecador. No que Dios es partícipe del pecado, del pecador, ni nada de eso. Lo que pasa es que no hemos conocido cómo es que Él actúa, cuál es el método que Él usa. Él ha dejado leyes, las leyes de la siembra y la cosecha, las leyes de la causa y efecto. Si usted hace algo malo hoy, si usted dice cosas malas, eso tiene un efecto. Todo lo que decimos, todo lo que hagamos, tiene un efecto. Y esa ley le va a hacer pagar a usted aquí en esta tierra, pero al final, cuando todo termine, después de los 1000 años, el pecado de cada persona le causará la muerte, incluyendo a Satanás. No Dios, porque Él no mata ni destruye a nadie. Él no va en contra de su propia ley. Él no tiene nada que ver con Satanás. Y Satanás, él dijo en Juan 8:44, Satanás es el asesino, es el mentiroso desde el principio. Él no puede decir que Satanás es el asesino y él también andar matando gente, porque entonces los dos andarían en la misma cosa. Y él dijo, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna relación entre Dios y Satanás. No hay ninguna actividad que los dos anden haciendo juntos. ¿Ok, hermanos? Esperamos que esto se les vaya haciendo claro, porque en la repetición está la fuerza para cambiar este subconsciente de estas ideas y creencias que tenemos. No se puede meter de uno solo, pero por la repetición se logra que el subconsciente cambie de idea. Mis queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los cuide siempre. Hasta pronto.